Vamos con información de último minuto en materia internacional. Estamos junto a Soledad Agüero. Sí, Pati, con este registro que llega desde India, desde una zona de la región de Jammu y Cachemira, con un aluvión que hasta el momento ha dejado cerca de 40 personas fallecidas. Al menos hay otras personas que todavía no han podido ser localizadas. Según se ha comentado, esta es una zona de difícil acceso, de muy baja conectividad, y por esa razón es que la información que se ha ido conociendo después de este deslizamiento de tierra ha sido muy a cuentagotas. Acá están en India en plena temporada de monzón y se caracteriza, sabemos, por las lluvias intensas en esa parte del mundo, por lo menos desde el mes de junio hasta los meses de septiembre. Ya más temprano las autoridades habían advertido que creían que a medida que pudieran avanzar en las tareas de rescate, la cifra de víctimas fatales iba a ir en aumento. Cuando recién se conoció esto hace algunas horas, se hablaba de 10 muertos, pero ahora incluso hay algunos medios que entregan cifras que no se han podido corroborar de manera oficial aún, pero que están hablando de por lo menos 57 personas que perdieron la vida por la fuerza ahí del agua. Que rápidamente va creciendo esa cifra, y estaba buscando la información. Fue a inicios de agosto cuando también hubo otro aluvión en el Himalaya, dejando una cantidad importante de fallecidos. Tú dices, claro, tiene que ver con la época del año, pero al parecer también hay algunas características que están haciendo que esto sea mucho más grave en cuanto al daño que está provocando. Sí, hay personal de rescate que está desplegado ahora en el lugar para poder ubicar a quienes están aún desaparecidos. Se habla además de decenas de personas heridas. Y aquí, claro, las características del terreno es parte de lo que explica por qué parte de las viviendas se dieron ante la intensidad del aguacero, que según los testigos que han podido, con los que han podido hablar en los medios de India, dicen que en muy poco tiempo, en menos de media hora, cayó una cantidad considerable de agua, y fue eso lo que terminó ocasionando esta tragedia, aunque están ahora movilizando todos los recursos dentro de la región y también de otras zonas de India para poder manejar las tareas de rescate. Hay algunos eventos que se habían programado para mañana por la celebración del Día de la Independencia de India, pero al menos en esta parte del país ya anunciaron que todos los eventos relacionados con esas celebraciones se van a cancelar por la pérdida de vidas que generó esta tragedia. Todavía es información que está en desarrollo, pero están ahí tratando de poder cuantificar la magnitud de los daños y poder entregar una cifra exacta de la cantidad de víctimas fatales que ha dejado esta catástrofe natural. Volvemos con más informaciones a las que vamos a estar poniendo atención, sobre todo a partir de mañana, con la cumbre esperada entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero que tienen como antesala nuevos ataques por parte de Rusia y también de Ucrania. Lo que vemos ahí es el impacto de un dron ucraniano sobre un edificio residencial en una ciudad de Rusia, al sur de Rusia, la ciudad de Rostov del Don, con 13 personas que resultaron heridas, 2 de ellas en estado grave, y ya derribaron además en Rusia otro dron que había caído sobre una refinería de petróleo, una de las tantas refinerías que han sido objeto de ataques permanentes por parte de Ucrania y que terminó generando un incendio en una de sus plantas, y también en parte de las regiones anexadas por Rusia. Hubo ataques de ese país, ataques que dejaron por lo menos 4 fallecidos y 6 personas heridas. Todo esto, como les decía, cuando ya hemos conocido nuevos detalles de la reunión que a partir de mañana van a sostener en Alaska Donald Trump con Vladimir Putin. Ya quedan menos de 24 horas para esa reunión. Vamos a revisar, por favor, el apoyo que tenemos preparado para contarles algunos
algunos de los detalles que se van Hay mucha conociendo. expectativa sobre esa reunión, las medidas de seguridad, dónde se va a desarrollar y qué futuro va a tener también esa conversación, considerando que no va a estar presente ahí Ucrania. Exactamente, mira, esta reunión va a ser a las 11:30 de la mañana hora local en la ciudad de Anchorage, en Alaska. Allá son 4 horas menos que acá, o sea, a las 3:30 de la tarde ya vamos a tener seguramente las primeras imágenes de ambos líderes llegando a la reunión, que va a ser en la base militar Elmendorf-Richardson. Y lo que se conoce del cronograma de este encuentro es que primero va a ser un encuentro a solas entre Putin y Trump, después va a haber un desayuno con delegaciones de funcionarios de ambos países y después van a dar una conferencia de prensa conjunta. Vladimir Putin ya ha estado preparando este encuentro. Hubo hace poco una reunión con parte de la delegación que lo va a acompañar, pero claro, tú también decías que va a ser una reunión bilateral. Volodymyr Zelensky no va a estar presente en este primer encuentro, y acá se le preguntó sobre esto a Donald Trump, que dio ahora una entrevista en la cadena Fox News, y sobre cuál es el objetivo de este primer acercamiento. Dijo que cualquier acuerdo que lleve a poner fin a la invasión rusa en Ucrania, eso se va a alcanzar en una segunda reunión posterior a la cumbre. Y dijo que espera que en esa reunión sí asista Volodymyr Zelensky, y que uno de los aspectos que debieran tratarse mañana, según lo que comentó el presidente estadounidense, es que se prepare un futuro encuentro a 3 bandas, con Vladimir Putin, Donald Trump y también Volodymyr Zelensky, que sea en ese tercer encuentro en el que eventualmente se pueda ver algún anuncio más concreto respecto a alguna concesión por parte de ambas partes. Ahora, desde Ucrania y también desde los aliados europeos que estuvieron ayer reunidos con Volodymyr Zelensky, fueron muy enfáticos en decir que no van a aceptar ninguna concesión territorial y tampoco ninguna propuesta que no cuente con el consentimiento de Ucrania, que se tiene que garantizar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, pero las exigencias de Rusia ya las conocemos. Ellos están exigiendo que se reconozca la anexión de 4 regiones ucranianas de la península de Crimea y que Ucrania abandone la intención de ser tema parte de la territorio, OTAN. mañana tenemos que estar atentos cuando termine esa reunión. Claro, ¿no? aunque seguramente logra o no convencer a Rusia. Sí, aunque bueno, ahí seguramente va a ser un acercamiento de posturas más que algún avance concreto, que eso están esperando que pueda observarse después más adelante en un futuro encuentro que incluya a ambas partes involucradas en el conflicto. Siguen en Europa los incendios